Listo, profes, como les decía, bienvenidos a esta primera sesión. Comenzamos una nueva etapa del proceso formativo, una etapa donde ya vamos a tener mucha más interacción con el laboratorio, con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues la idea es que le saquemos muchísimo provecho a esta etapa y que podamos trabajar de manera muy colaborativa y que podamos también formar un equipo muy bonito. Entonces, profes, para esta primera sesión, yo ahorita voy a compartir pantalla. Voy a mostrarles una presentación que está como más que todo encaminada a mostrarles un poquito de qué trata este proceso formativo, cuál sería más o menos el plan de trabajo, conocer un poco también el instrumento que ya les compartí, el dossier, y también me gusta compartirles un poco el trabajo de sus compañeros en otras instituciones educativas que han participado también en el programa. Entonces voy a compartir pantalla y ya comenzamos con la presentación. Listo, profes, ¿me pueden indicar por favor si se ve bien la pantalla? Listo, muchas gracias, profes. Entonces, como les comentaba, esta es nuestra primera sesión virtual que se llama Inspirar para Formular. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a conocernos muy rápidamente. Ya, si Dios quiere, la próxima semana vamos a tener nuestro encuentro presencial, pero digamos que al menos para conocernos un poquito. Y posteriormente, yo siempre traigo a su espacio palabras que considero que son clave para el proceso. Hoy vamos a tener nuestra primera palabrita o nuestro primer concepto. Posteriormente vamos a ver todo lo que tiene que ver precisamente con este proceso de implementación del proyecto, el proceso formativo, el video de inspiración. Y vamos a analizar un poquito más el dossier de proyectos, también más o menos qué ideas tienen ya ustedes de los retos o de las problemáticas que han identificado y unas recomendaciones finales para tenerlas en cuenta para nuestra próxima sesión, que sería presencial. Entonces, profes, quiero acá regalarles un espaciecito para que se presenten, me comenten un poquito de qué áreas son, de pronto qué expectativa tienen frente al programa. Aquí ya la idea es que podamos interactuar, que no sea solamente yo hablando todo el tiempo, sino también darles un espacio a ustedes de conversación. Entonces, ¿quién quisiera presentarse primero? Puede ser escrito, pueden abrir micrófono, como ustedes deseen. ¿Mm? ¿Sí? ¿Ya vino mi manita levantadita? ¿La profe Adriana? Sí, buenos días. Buenos Mi días, profe. nombre es Adriana Lozano. Hago parte del área de ciencias naturales en la jornada tarde, pues con muchas expectativas pues frente a la implementación del laboratorio STEM en el colegio. Eh, Junto con otra profe, con la profe Jennifer, en este momento hacemos parte de un semillero de investigación ambiental, el semillero Biosierra, que lleva pues ya varios años en el colegio y desde allí pues hemos venido, digamos, ya gestando algunos proyectos con los estudiantes y las estudiantes eh, de investigación ambiental en la localidad Ciudad Bolívar. Hemos venido desarrollando monitoreo ambiental, investigación en biodiversidad y demás. Y pues desde las áreas STEM, pues también hay unos aportes muy importantes para poder desarrollar estos proyectos. Entonces, pues ahí tenemos como varias ideas que nos gustaría pues trabajar, por ejemplo, la realidad virtual aumentada y también la estación climática, pues también la estación, sí, climática que llegó, pues también estamos allí interesados también en algunos proyectos para implementarla. Y pues igual Listo. a largo plazo, pues también cómo se puede aprovechar pues con los espacios también con los demás estudiantes en el colegio. Entonces, pues muy emocionada por este proceso. Gracias. A ti, profe, mil gracias. Vi que también levantó la mano el profe Holmer y ya ahorita leo los que están en el chat. Bueno, buenos días primero a todos. Pero mi nombre es Olmer Simbaqueva, soy docente de matemáticas, del pensamiento matemático en la educación media. Trabajo en el proyecto de educación media del colegio.
Pues ya cumplo en la institución 3 años. Eh, Llevo trabajando con varios proyectos, varios años, especialmente con modelado e impresión 3D. Pues gracias a Dios llegó el laboratorio, eh, llegaron más herramientas. Estoy con la expectativa de intereses de utilizar la mayoría de herramientas. En este caso, pues ahorita las herramientas que posiblemente podría utilizar en este encuentro serían las impresoras. Yo tengo en el caso del pensamiento matemático en educación media con décimo, se maneja un proyecto de modelado, creación de figuras en 3D, figuras isométricas y manejo de construcción de figuras sólidas, y como una especie de introducción a dibujo técnico, y hasta ahí es lo que se ve, haciendo la introducción al campo matemático y geométrico. En el caso de décimo, con 11 se maneja es una introducción con proyectos de grado, apoyándonos en lo que vieron en décimo. Entonces ya lo ven ya proyecto empresarial, eso es en el caso del pensamiento matemático, y trabajo con otros profesores que son los profesores de pensamiento científico, que es Rafael, William y Geraldine, que trabajamos en un proyecto que se llama Sierra Tech, que pues ha ido consolidándose desde hace 3 años. Empezamos 2 profes nomás y ya llevamos ahorita ya 4 profes, entonces ya el proyecto ha crecido y ya pues ya ha empezado en muchos ámbitos. Esa es la gran expectativa, utilizar en este caso las gafas de realidad aumentada para aplicar una realidad aumentada que nosotros utilizamos en el caso de los proyectos de décimo, que lo utilizo con códigos AR, con un proyecto que se llamaba, bueno, el año pasado lo utilizamos con el Cubo Merge, y pues este año pues el ideal es poder utilizarlo, aplicarlo a las gafas. Ahí sí no manejo mucho ahí cómo sería, pero el objetivo también es aprender. Conozco y he manejado las impresoras, la cortadora láser y la grabadora, y pues eso es lo que más o menos he manejado en la experiencia que tengo. Súper, profe. Muchísimas gracias. Listo. Entonces voy a leer algunos que ya están acá en el chat. Entonces, por ejemplo, la profe Paula Sanabria escribe: hola, soy Paula Sanabria, soy de primaria. Mis expectativas están alrededor de esta gran posibilidad de vincular a los y las chiquis a un espacio con tantas posibilidades. Y creo que ahí se corta. Otro mensaje de la profe Jennifer. Ya le doy la palabra a la profe Erika. Dice: buenos días, soy Jennifer González del área de Ciencias Naturales y mis expectativas son poder aplicar las habilidades STEAM al trabajo pedagógico que realizo y a las problemáticas ambientales de la localidad. Y el profe Rafael Cristancho, dice: mi nombre es Rafael Cristancho, soy profesor de media, fortalecida en pensamiento científico y busco aplicar todo lo que se aprenda aquí en un semillero de robótica en el que estamos incursionando con un compañero. Qué chévere. Bueno, el profe Luis Barrera dice: buenos días para todos. Luis Emilio Barrera Ávila, del área de matemáticas, jornada tarde, listo para empezar a realizar las prácticas. El profe Juan dice: hola, mi nombre es Juan Camilo León Jiménez, soy profesor de educación física de la CDC, quiero utilizar las herramientas sobre mi área con Microbit y otras. Mil gracias. La profesora Sandra dice: buenos días, soy Sandra Cómbita, soy docente de tecnología, muchas expectativas, no llevo mucho tiempo en el colegio, pero sí con mucha ilusión de poder fortalecer los estudiantes, las habilidades de programación y diseños de objeto 3D. Muchas gracias por los mensajes en el chat, profes. Y entonces le doy la palabra a la profe Erika, si mal no recuerdo. Sí, hola, buenos días. Hola, profe. Bueno, pues mi nombre es Erika Romero, yo soy licenciada en electrónica. En el colegio estoy en el área de primaria, estoy con los niños y niñas de primero a quinto. Digamos que nos hemos podido dividir las asignaturas y yo estoy con el proceso de tecnología con los niños y digamos que hemos venido como ajustando un poco la malla curricular a pues elementos que tienen que ver con STEM, incluso pues algo de programación, algo de pues, trabajo con las microbits.
Y digamos que las expectativas con el laboratorio es poder incluso acercar más el área de tecnología y pues principalmente el trabajo que hacemos con los niños y niñas. Entonces, pues sería muy bonito y muy interesante que pues los niños puedan participar un poco más eh, de estos espacios, que digamos incluso podamos hacer un proyecto donde ellos pues se sientan partícipes. Ellos están muy a la expectativa, incluso ya hay algunos niños que preguntan, profe, ¿cuándo vamos a ir? Nosotros hemos estado viendo con los grados cuarto Tinkercad para hacer casitas y eso, y algunos ya han dicho como, profe, yo sé que con eso se puede imprimir en 3D. Entonces, pues creo que hay varias expectativas y pues la idea es aprovechar al máximo el trabajo que se haga en el espacio, en el laboratorio. Gracias. A ti, profe, muchas gracias. ¿Hay algún otro profe que quiera participar? Sí. Ya veo que no. ¿El profe Eduardo? Buenos días para todos. Bueno, Buenos yo pues días. de pronto escuchando lo que hemos venido trabajando en las clases anteriores, pues digamos que yo parto de pensar un poquito en el tema de la problemática, que es lo que tú nos pones, digamos, en contexto frente a las comunidades. Y a mí me gustaría trabajar con los chicos, pues el tema del plástico, ya que de pronto también está muy encaminado con el tema de las impresoras y de cómo haciendo pues un ejercicio juicioso de reciclaje uno puede llegar de pronto incluso a construir el insumo, que entiendo que se puede construir el insumo de la fibra con la que se puede imprimir, y partiendo de ahí, de pronto, bueno, yo soy Eduardo García, soy del área de artística, específicamente en música, y el tema, como te decía, el tema del reciclaje frente ya como en el área frente a la construcción de elementos sonoros, pero que sean funcionales, pues es algo que siempre he querido de pronto hacer un proyecto con los estudiantes. Ya con el tema de la impresión tendría que ver cuál podría llegar a ser el objetivo. Desayuno, desayuno. ¿Cuál podría llegar a ser el objetivo con los estudiantes? eh, no sé si de pronto en la construcción de algunos elementos que me pudieran servir o nos pudieran servir para el área de artística. De igual manera, estoy asignado con las áreas pues en tecnología con el grado quinto, y algo que me gustaría empezar a trabajar sería este tema como de la robótica, de los elementos que pudimos ver allá, y ver un poquito el tema de programación. Sería interesante trabajar con ellos y poderlo implementar de una manera sencilla y práctica, pues en el aula, que empezaran a acercarse digamos, a este tipo como de lenguaje. Listo, profe, muchísimas gracias. Ya le doy la palabra a los profes. Acá tengo también otro mensajito en el chat. Dice, buenos días, soy Miro Giovanni Peña, profesor de física. Me gustaría trabajar con los chicos algo sobre energías renovables. Muchas gracias, profe. Y le damos la palabra a la profe Stephanie. Buenos días, mi nombre es Stephanie Moreno. Buenos días. Soy licenciada en educación especial. En este momento estoy en primaria, específicamente pues con el grado primero. La verdad soy muy inexperta en el tema, pero estoy iniciando el doctorado en tecnología educativa, porque me llama mucho la atención y porque con la experiencia reciente con mis estudiantes siento que pues es hacia allá a donde vamos. Y quise estar en esta capacitación y como involucrarme en el laboratorio, porque no sé si sea muy loco, pero tengo como ideas de que los procesos de lectoescritura y de matemática básica podrían ser más
concretos para ellos a través de esas experiencias virtuales y de todas esas como tecnologías de estas gafas 3D que nos han mostrado y no sé, es como por ahí donde se me han ocurrido ideas, la verdad no, al momento no tengo algo así que yo te diga, esto es lo que quiero hacer, pero sí es como las ideas que me rondan la cabeza, el tema es de la gamificación que utilizan ahora tanto, pero pues como desde esa perspectiva, también atendiendo a lo que decía el profe, creo que era el profe Eduardo ahorita, de que pues los chicos todos lo relacionan a ellos todo hay que relacionárselo con su realidad, ¿no? Con lo que están viviendo, y pues ahorita ellos viven en un mundo paralelo en la virtualidad. Entonces, digamos que por ese lado es como mi expectativa. Muchas gracias, profe. El otro profe que levantó la mano, perdón, es que no alcanzo a ver, al profe Eduardo. La manita quedó por ahí levantada. ¿Profe Eduardo? Yo ya participé. Perdón, es que No, no te había... preocupes, ya bajé la mano. No te preocupes. Listo. Vale, profes, entonces mil gracias de verdad por esta primera participación, conocerlos, conocer lo que vienen trabajando. La verdad que me da mucha emoción saber que ustedes ya vienen trabajando cositas, que vienen trabajando en semilleros. Recordemos que este proceso formativo lo que busca es apoyar, fortalecer lo que ustedes ya vienen trabajando. Entonces, genial, si ya tienen unas ideas previas que ven que este proceso les ayuda a ustedes como a estructurarlas, a fortalecerlas, a hacer un paso más en el proceso, entonces eso me parece genial. De hecho, ahorita más adelante vamos como a tomar un poquito de esta parte cuando miremos lo del dossier, pero me gusta muchísimo esa primera introducción y ver cómo los diferentes perfiles y los temas que a ustedes les gustaría abordar. Entonces, como ya hicimos una primera presentación, igual en presencial también nos vamos a conocer mejor, pero yo también quiero presentarme. Quería hacerlo de una manera no así tan estructurada, tan formal, sino algo un poco más informal. Yo creo que nosotros somos muy visuales, ¿no? Y las fotos como que nos dicen mucho. Entonces, quería contarles un poco quién es Lina, no solamente en términos profesionales. Yo creo que esta foto es muy diciente, ¿no? Yo soy bogotana, ¿cierto? Bueno, esta, no sé a ustedes como que les suena, que como que les parece que puede hacer. Esto está relacionado con mi pregrado. No sé a ustedes qué les parece que pueda hacer, como qué carrera está relacionado como con esta imagen. ¿Qué creen ustedes? Microbiología. Exactamente. Sí, señora. Yo soy microbióloga. Esto está relacionado con mi maestría, eso es un poquito más compleja, pero si se darán cuenta está relacionado con la parte ambiental. Yo hice la maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental. Arrancando de este proceso, conocí una tierra que se volvió supremamente importante para mí. Yo hice la tesis de maestría allá y conecté con el doctorado. Yo creo que de pronto esta fotico les puede decir dónde es. ¿Dónde creen ustedes que es? ¿Cuál tierra es? Este es el río. ¿Cuál río creen ustedes que es este? Amazonas. Amazonas. Exactamente. Cuando yo estaba en la maestría, conecté con la región amazónica y desde ahí empecé a trabajar todos los temas relacionados con salud intercultural, con todo lo que tiene que ver con la parte de ecología humana, con lo que tiene que ver también un poco con el tema de plantas medicinales, agroecología. Entonces, por los últimos, llevamos 12 años, he trabajado con población indígena en diferentes partes de la Amazonía, tanto colombiana como peruana, pero especialmente la Amazonía colombiana. Y esta fotico es una foto que está relacionada justamente con mi trabajo doctoral. Yo finalmente tomé la decisión de irme al Amazonas, de irme a Leticia y hacer el doctorado en estudios amazónicos. Yo viví casi 7 años allá y durante todo ese tiempo pues tuve la oportunidad de conocer, de aprender y también pues de acercarme a la parte no botánica principalmente. Entonces esta plantica que para pronto alguno lo haya escuchado antes se llama uña de gato, que es una planta que se utiliza muchísimo, especialmente para enfermedades autoinmunes. Entonces, mi estudio se basó precisamente en esta plantica, desde conocimiento tradicional, siembra, suelos, aprovechamiento sustentable, o sea, todo lo que puede
darse como entorno a esta planta, y hasta el sol de hoy sigo trabajando en el Amazonas, especialmente ahorita, digamos, estoy más involucrada con la parte de formulación y administración de proyectos estratégicos también para la sede de Amazonía. Este programa es de la sede de Bogotá, y también hago parte de la sede de Amazonía. Entonces quería como contarles un poquito de mi historia, y la termino con una fase muy bonita que es precisamente cuando conecto con este programa, con Colombia Robótica. Me pareció muy interesante como poder tomar un poco de esa experiencia que yo traigo de trabajo con pueblos indígenas y ver también el trabajo que hacen ustedes con los estudiantes, y ver cómo se podía también fortalecer esos procesos. Entonces, conecté con este programa Colombia Robótica. He tenido la oportunidad de trabajar con profes en Minca, Sierra Nevada, en San José del Guaviare, también en Zipaquirá y en Ipiales. Y en este momento estoy ya comenzando el proceso con ustedes. Entonces, realmente ha sido una cosa muy interesante. Todos los proyectos que salen son impresionantes. Yo no dejo de sorprenderme de la cantidad de proyectos que tienen ustedes, del trabajo que hacen con los estudiantes. Entonces, digamos que quería mostrarles un poco de ese bagaje que he tenido, y pues de la intención también de continuar este proceso con ustedes, del proceso formativo. Entonces, como les decía también, la idea es traer conceptos que son muy importantes para este programa, pero también para el quehacer pedagógico, ¿no? Yo creo que esta ustedes la conocen muy bien, pero simplemente como modo de recordar y sí de tenerla presente en este programa, hablamos de las innovaciones científicas, ¿cierto? Cuando hablamos de estas innovaciones, hablamos de procesos que están centrados en el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes en los niños, niñas y adolescentes jóvenes para despertar su pasión por la ciencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos con estas innovaciones científicas? Primero, que haya una transformación de percepciones, ¿cierto? Que se puedan cambiar esas concepciones sobre la ciencia y tecnología y la actividad científica hacia una visión más inclusiva y atractiva. Muchas veces pensamos que este programa de Colombia Robótica es única y exclusivamente para el área de las ciencias naturales, que muy poco tiene que ver con ciencias sociales o con la parte artística o con la parte psicoemocional, y resulta que no, que todo eso lo podemos traer. Entonces, precisamente lo que se busca con esta transformación de percepción es que los niños, niñas y adolescentes vean que la ciencia no es algo duro, abstracto, sino que ellos pueden tener esa cotidianidad, esa relación, digamos, con el área, digamos, de la ciencia en general, y que ellos vean también su practicidad, ¿sí? No solamente que lo vean aislado en un salón de clase, sino que entiendan cómo puede ser práctico para su realidad. También hablamos del desarrollo de capacidades, ¿sí? Entonces acá es fortalecer habilidades de investigación, creación, innovación y pensamiento crítico. Lo que buscamos también con el programa es que los estudiantes no solamente sean receptores de conocimiento, sino que ellos realmente tengan una participación activa en el proceso. Yo siempre les digo, profes, ellos son sus coequiperos, ¿cierto? Ellos son los que también se sientan con ustedes y piensan y hacen y co-crean. Entonces, eso es lo que se busca también, que los estudiantes se involucren mucho en el proceso, y además que se puedan construir redes, ¿cierto? Que se puedan facilitar la interacción entre estudiantes, científicos, educadores, sector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para generar conocimiento colaborativo. Entonces, también lo que buscamos desde el programa Profes no es solamente tener, entre comillas, laboratorios aislados, sino que entre ustedes mismos pueda haber comunicación, reconocimiento de sus trabajos, identificación de redes, ¿cierto? Que ustedes puedan estar conectados y puedan también tener como esa interacción con otros docentes. Entonces, finalmente, con todo esto lo que se busca es generar proyectos de vida, que se creen experiencias de aprendizaje significativo que orienten hacia carreras científicas, tecnológicas, ¿cierto? Que les permitan tener finalmente a los estudiantes un bagaje que les sirva a ellos para decir, ok, por aquí me quiero ir, esto es lo que me llama la atención, ¿cierto? Entonces, este es el primer concepto, por eso lo traigo, porque siento que es como la base, precisamente el fundamento de lo que se busca en este programa. Ya yéndome un poquito más a la parte, digamos, de lo que es en sí el programa y el tiempo. Entonces, bueno, lo primero es que esto es un trabajo de 12 semanas, ¿cierto? Donde vamos a tener a cada semana diferentes tipos de actividades, pero en términos generales, ¿cuáles son como esas fases que podemos identificar? La primera, y una de las más importantes, es la parte de planteamiento, ¿cierto? Arrancar por una pregunta básica de qué podemos hacer y por qué.
¿cierto? Porque eso nos va a permitir entender cuáles son esos intereses y retos complementarios que tenemos con los profes y sobre todo definir la idea de proyecto. Si yo tengo claro cuál es la problemática que estoy identificando, cuál es el reto que yo quiero identificar, asimismo puedo tener claro cuál es la solución que yo puedo dar frente a esa problemática, ¿cierto? Entonces, esa primera parte es muy importante y de ahí que yo voy a hacer al comienzo mucho hincapié, mucho énfasis en la parte del dossier. Ese documentico realmente va a ser la columna vertebral de todo este proceso y entre más robusto lo tengan, entre más buena información le pongamos, mejor ustedes pueden irse moviendo a lo largo del proceso formativo. Lo segundo es una fase de formulación. Entonces aquí nos preguntamos cómo lo podemos hacer y con quiénes, ¿cierto? Entonces ese cómo nos lleva a definir elementos muy básicos como objetivos, la metodología, el alcance de impacto, y esto es muy importante, profes, recordemos de entrada que el proceso formativo tiene 12 semanas. Ahora, no significa que lo que ustedes tengan que hacer sea única y exclusivamente para las 12 semanas, pero sí tener muy presente en esas 12 semanas hasta dónde pueden llegar, cuáles son esos productos, por así decirlo, que ustedes pueden desarrollar, ¿cierto? En el tiempo que tienen. De tal manera que si ustedes se proyectan bien, pueden desarrollar sus actividades sin mayor inconveniente para que no se sientan apretados y ajustados con toda la carga laboral que ya de por sí ustedes tienen. ¿Listo? Y aquí una cosa muy importante, profesor. Lo que buscamos también es que al menos se vinculen 10 estudiantes por docentes. Y ustedes dirán, ¿por qué 10? Digamos que este es un número en el que se busca que haya una participación, una buena participación de estudiantes. ¿Listo? 10 es un número, digamos, equitativo, por así decirlo. Y lo que buscamos es que haya también tanto participación de niños como de niñas. Entonces, el ideal es que sean mínimo 10 estudiantes. De ahí en adelante, todos los que ustedes deseen. Yo sé que en muchos casos, por ejemplo, los profes de primaria suelen trabajar con todos esos estudiantes en bloque. No hay ningún inconveniente. Si ustedes tienen, por ejemplo, un grupo de 30 niños, los 30 niños pueden ser incluidos al grupo. No hay ningún inconveniente, pero el ideal es que sí sean mínimo 10. La tercera fase es la de la implementación. Aquí entonces nos preguntamos cuándo y de qué forma lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces ese cuándo y de qué forma nos lleva a establecer un cronograma de actividades con los estudiantes y pues llevar a cabo las actividades planteadas para el proyecto. Por eso es muy importante establecer esa ruta metodológica porque les permite a ustedes organizar de antemano las ideas, las actividades, cuáles son, digamos, los materiales que requieren ustedes para desarrollar las actividades, lo que sea dentro del laboratorio, lo que sea fuera del espacio del laboratorio. Entonces, tener muy organizadita esa parte para que el trabajo de ustedes pueda desarrollarse sin mayor inconveniente. Y una última fase que también es supremamente importante, que es la fase de la sostenibilidad, ¿cierto? Preguntarnos cómo lo podemos continuar. Digamos que hay procesos de 8 semanas, 12 semanas, el tiempo está dentro del programa, pero lo importante es tener presente después cómo continúa el proceso con los estudiantes. El laboratorio va a quedar para la institución, ya sea que ustedes proyecten el proyecto inicial, ¿cierto? Y digan, no, aquí a este proyecto yo le voy a dar continuidad, vamos a seguir con los estudiantes trabajando, fortaleciendo, especialmente si vienen con trabajos que ya se han venido adelantando, o si dicen, ok, este proyecto cumplió su ciclo, nos fue súper bien, entonces vamos a pensar en otras ideas con los estudiantes para seguir involucrando el trabajo en el laboratorio, pero también el enfoque STEAM en el quehacer pedagógico. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es mi rol en este proceso? Apoyarlos, facilitarles los procesos, acompañarlos, coordinar, digamos, actividades, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer una guía durante todo este proceso y para que yo pueda, digamos, facilitar, acompañar y apoyarlos, es muy importante que tengamos una comunicación fluida, ¿listo? Entonces, de todas maneras, nosotros, cuando ya estén, digamos, los grupos conformados, vamos a tener un canal de comunicación más directa a través de cada uno de los grupos, de tal manera que podamos estar tanto en conversación conmigo como Andrés Medina, que es la persona que tiene la parte de acompañamiento técnico, ¿listo? Para que podamos conversar cosas mucho más específicas del proyecto, resolver dudas que ustedes tengan, cosas, por ejemplo, de logística, cuando vayan ustedes a llevar los estudiantes al laboratorio, ese tipo de cosas. Para eso es muy importante tener este espacio de comunicación y que tengamos un diálogo fluido.
Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a este proceso en general? A lo largo de las 12 semanas que vamos a tener, 4 sesiones virtuales sincrónicas, esta va a ser la primera, ¿cierto? Pasada nuestra primera sesión presencial, vamos a tener 2 adicionales y hacia el final vamos a tener una cuarta. 3 visitas presenciales. La primera visita presencial va a ser la próxima semana. Acá tenemos en esta institución una división de jornadas, entonces estaré tanto el día miércoles como el día jueves en esas 2 jornadas, tanto mañana como tarde. Y vamos a tener un tiempo asincrónico a través del correo, a través de WhatsApp y también a través de Google Meet. ¿Por qué? La idea es poder tener esporádicamente, de vez en cuando, reuniones de seguimiento asincrónico. ¿Qué significa? Que solamente va a ser con el grupo, va a ser un espacio muy corto, media hora, algo muy concreto, donde podamos dialogar cómo vamos avanzando, qué dudas tienen, qué apoyo necesitan. Entonces, eso lo haremos ya específicamente con los grupos. Por eso se toma como un seguimiento asincrónico. Y aquí, profes, yo quiero hacer hincapié en algo que me parece muy importante y es que su experiencia en el aula es invaluable y que este proyecto está diseñado para potenciar aún más el impacto de su enseñanza. Aquí no se trata de cargarlos a ustedes con muchas más actividades adicionales, sino que esto se convierta en una herramienta que enriquezca lo que ya vienen haciendo ustedes de manera extraordinaria. Entonces, por eso les decía, si ustedes ya tienen algunos proyectos, algunas ideas que quieren seguir trabajando, bienvenido sea. No es obligatorio arrancar con ideas en cero o con proyectos en cero, no, al contrario. Si ustedes ya vienen en un proceso, mejor todavía, porque aquí hay unas herramientas adicionales que pueden fortalecerlo. ¿Cuál es el plan de trabajo? Entonces, aquí vemos una linecita de tiempo, nuestra semana, ¿cierto? Y vamos viendo entonces cómo se va desarrollando. Nosotros estamos aquí parados en nuestra primera sesión virtual, ¿cierto? La próxima semana, como les decía, vamos a tener nuestra primera sesión presencial, donde ahí es muy importante que tengamos ya mucho más estructurado el reto. Si pueden ustedes ir adelantando el dossier muchísimo mejor, porque digamos que al tener muchas más ideas claras, pues va a ser el proceso, digamos, de sentarnos y conversar va a ser mucho más provechoso. Posteriormente a esta visita vamos a tener las 2 sesiones virtuales que yo les comentaba, hacia el 20 y el 27 de agosto. Ahí sí va a ser el jueves normalito, ¿cierto? En el mismo espacio, en hora de la mañana y en hora de la tarde. Posteriormente, en la semana del 31 de agosto vamos a tener nuestro primer espacio de acompañamiento sincrónico. Y en la semana del 9 de septiembre vamos a tener nuestra segunda visita presencial. ¿Por qué coloqué estas fechas como propuestas? Porque aún faltan definirlas con la rectoría, pero idealmente se busca que sea para esta semana, ¿sí? También, pasado entonces esta segunda visita presencial, que está mucho más centrado en algo que se llama el bootcamp de prototipado. ¿Qué significa eso? Que ustedes ya ahí tienen unas ideas mucho más estructuradas del prototipo, de lo que quieren hacer. Ahí ya se puede, ahí sí se hace un trabajo mucho más práctico con Andrés, ¿cierto? Para mirar herramientas, para mirar equipos, para mirar cosas que ustedes necesitan y vamos también fortaleciendo la parte pedagógica, ajustando un poquito la ruta metodológica. A veces tenemos muchas ideas y cuando nos damos cuenta la fase es muy amplia y el tiempo no nos da, entonces podemos irlo como acotando si es necesario. Esto no, digamos, el dossier no es camisa de fuerza, es decir, que lo que escribieron al comienzo no se puede modificar absolutamente nada, no, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces, por eso es muy importante tener como este proceso de acompañamiento para ver en qué cositas podemos ir ajustando. Pasada esta segunda sesión presencial, ya ustedes tienen un trabajo muchísimo más intensivo en el laboratorio. Eso sí depende también de los grupos, cómo vayan ustedes agendando, ¿verdad? Entonces, las siguientes semanas van a ser de acompañamiento asincrónico. Vuelvo y repito, no significa que todos los grupos tienen que estar reunidos conmigo todas las semanas. No, eso depende mucho también de cómo se vaya desarrollando el grupo, ¿cierto? Hay algunos que suelen ser un poquito más autónomos, hay otros que requieren un poquito más de apoyo. Entonces, viendo la situación, pues así mismo vamos viendo también cómo se van agendando estos procesos de seguimiento sincrónico. Y hacia la semana del 15 de octubre tendríamos nuestra cuarta sesión virtual, justo antes de la última visita, que es la de cierre y socialización. Entonces, acá en esta última sesión, que está más o menos presupuestada para el 21 y 22 de octubre,
Lo que se busca ya es que ustedes puedan mostrar todos los resultados de su trabajo con los estudiantes, que puedan mostrar, por ejemplo, si tienen prototipos físicos, si tienen otro tipo de prototipos, que puedan compartirle a los compañeros, que puedan también compartir como todo el proceso, la experiencia, no solamente los resultados como tal tangibles, sino la experiencia también es supremamente importante. ¿Cómo se proyectan ustedes? Como les decía, si hay continuidad de este proyecto o se proyectan de otra manera con sus estudiantes. Entonces, tener como esa parte de socialización y de intercambio también de ese conocimiento. Hasta ahí, profes, ¿tienen ustedes alguna duda? Listo, profe Paula, gracias. Entonces, ya quiero ir un poquito como con unas ideas de proyectos que les pueda como ayudar. Sí, sí, profe, bien, manito levanta. Yo, qué pena, digo, es que yo pues no pude estar la semana pasada porque estaba enferma, pero pues es que yo estuve revisando los horarios, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros en primaria y en la CDA, nosotros terminamos clase a las 5, ¿sí? Digamos que 5:20 ya podemos quedar libres, pero o sea, el laboratorio se está cerrando a las 5 de la tarde. Entonces, digamos que a nosotros nos queda como una media horita diaria para que nosotros pudiéramos trabajar ahí, ¿sí? Y pues los horarios, digamos, en la tarde creo que son solamente 2 días. Entonces, pues no sé, de pronto sí se podría correr un poquito el tiempo para que de pronto esos 2 días que estamos en la tarde nosotros pudiéramos de pronto aprovechar un poquito el espacio. Como Vale, una sugerencia. Vale, te agradezco mucho. Digamos que esta parte de los horarios y demás es algo que venía en un proceso de concertación directo con el rector. Entonces, en esa parte yo no tengo mucha injerencia, digamos que ahí sí, de todas maneras en la sesión presencial lo podemos conversar un poco más para ver cómo se puede como flexibilizar o ver alternativas frente a situaciones como esta, profe. De todas maneras, ahí en esta sesión presencial también va a estar Andrés Medina, que es la persona a cargo del laboratorio y que me parece muy importante también conversarlo con él, precisamente para buscar, digamos, espacios o soluciones frente a este tipo de situaciones. Listo, profe. ¿Alguna inquietud adicional? Listo, profes. Entonces, como les venía diciendo, la idea también es como poder darles unos ejemplitos, algunos videos de inspiración como para que ustedes puedan ir como viendo o estructurando un poquito más sus ideas. Entonces, un primer ejemplo es de un proyecto que se llama Guardianes del Agua. Entonces, este proyecto, los profes lo que hicieron fue como centrarse en la problemática de la contaminación de fuentes hídricas cercanas a la comunidad educativa. Entonces, para ellos era importante entender el por qué se contaminaba esa fuente hídrica, cuál era la afectación sobre los estudiantes, pero adicionalmente hacer una campaña de concientización, ¿cierto? De no arrojar basuras, de no arrojar escombros, de entender por qué esta fuente hídrica es importante no solamente para la institución educativa, sino para la comunidad en general. Entonces, era pensado no solamente en un proceso de concientización y reconocimiento dentro de la institución, sino también con las personas que viven en la zona. Otro que es muy, digamos, esta línea se maneja bastante o los profes suelen irse mucho por este campo. Este proyecto se llama Aula Limpia, Mente Tranquila. Entonces aquí lo que ellos encontraron en su institución educativa es que, perdón, disculpen, que hay una falta de apropiación de los espacios escolares y desinterés por el entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que se generan muchos residuos pues en el espacio físico de la institución educativa, los chicos no tienen muy claro este proceso precisamente de reciclaje. Entonces, lo que se buscó con este proyecto era precisamente darles a entender a los estudiantes que no solamente era cuestión de limpiar los espacios, sino que eso también tiene una repercusión en ellos mismos. Y también en un proceso de concientización. Entonces, si nos damos cuenta, estos dos primeros son más centrados hacia la parte de la institución educativa, ¿cierto? Hacia las necesidades de la institución educativa. Hay otros que también ya son más pensados hacia la comunidad, donde ya hay una parte un poco más fuerte de interacción con las cuestiones, digamos, culturales. Entonces tenemos, por ejemplo, el Museo Escolar de la Memoria Viva.
Entonces aquí lo que hicieron los profes fue entender que había una problemática relacionada con la invisibilización de los líderes culturales y de las prácticas tradicionales en el ámbito educativo. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿y qué pasa si hacemos un museo interactivo, ¿cierto?, con los mismos niños, donde ellos puedan ser no solamente quienes aprendan, sino también quienes participen en el proceso de indagar con los abuelos, de indagar con los conocedores, con los líderes culturales, sobre temáticas importantes del territorio, y esa información se pueda llevar a un museo escolar, ¿cierto? Que el museo no solamente pensado para los estudiantes, sino también para la población en general, que puedan aprender también de su propia cultura. Y tenemos otro que se llama Ritmo, Código y Territorio, cuya problemática está más relacionada con el desinterés por las tradiciones musicales locales y su progresiva desaparición. Entonces acá se concentra un poco más sobre los temas musicales, pero tiene más o menos la misma lógica. ¿Cómo hacemos para hacer el reconocimiento de estos géneros musicales, de los instrumentos que se emplean, de las raíces de este género musical, ¿cierto? Y cómo eso, ay, perdón, se enfoca más al conocimiento para los estudiantes, pero también para la comunidad en general. Entonces ustedes pueden buscar el enfoque que consideren más pertinente, si lo quieren centrar más hacia las necesidades de la institución educativa o si lo quieren conectar un poco más con la comunidad en general. Lo importante y lo bonito es también reconocer que ese conocimiento, llamémoslo, ay, qué pena con ustedes. Ya, perdón. Que ese conocimiento, llamémoslo tradicional, llamémoslo local, lo pueden ustedes tener en cuenta no solamente si están pensando de un proyecto hacia afuera, sino también si están analizando las necesidades de la propia comunidad educativa. ¿Listo? El conocimiento local está muy arraigado en las prácticas cotidianas que tenemos, entonces también es muy interesante poder identificarlo, poder analizarlo y entender cómo ese conocimiento local o tradicional lo podemos traer para articularlo con lo que queremos hacer en nuestro espacio educativo. ¿Listo? Aquí, profes, quiero mostrarles un video. Estos videos, además, aprovecho también, este video tiene una doble función. La primera es inspirarlos, es mostrarles el trabajo de otros compañeros de otras instituciones educativas. En este caso, es de la institución educativa Tomás Arturo Sánchez, del municipio de Ipiales, donde los profes trabajaron el tema más relacionado con la parte psicoemocional. Y digamos que la segunda función de este video también es mostrarles un poco cuál es como el video de socialización que ustedes pueden pensar para la parte de cierre. Todos los grupos tienen un video de socialización o también se conoce como pitch oral. Entonces la idea es que ustedes puedan también pensar cómo quieren hacer su pitch oral, cómo quieren hacer su video, de tal manera que esto pues al final del proceso lo pueden también compartir con sus compañeros, pero también con la población en general, digamos a través, por ejemplo, de sus redes sociales o de cualquier otra instancia donde ustedes lo quieran mostrar. Entonces, por eso quería traerles este video y que vean ustedes también cómo la parte, digamos, de trabajo psicoemocional puede ir de la mano con el laboratorio STEAM. Ser un estudiante de 15 o 16 años al que le preguntan cómo te sientes o quién eres y no saber qué responder es quizá la historia de la mayoría, sino de todas las personas. Y no es porque no tengamos idea, sino porque no tenemos las herramientas para iniciar ese proceso emocional o identitario a esa edad. Hasta me atrevería a decir que ya de adultos, algunos nos sentimos perdidos. En la institución educativa Tomás Arturo Sánchez, los estudiantes de grado 9 no son la excepción. Habrán algunos que suprimen sus emociones, otros que no comprenden cómo gestionarlas. Algunos sentirán vergüenza al hablar de ellos mismos y otros se sentirán perdidos respecto a su identidad. Además, es difícil encontrar espacios pedagógicos para desarrollar actividades socioemocionales en la apretada agenda académica, y en nuestra institución tampoco somos la excepción. Así nace el proyecto Siento Luego Existo, cuyo objetivo es fortalecer el reconocimiento emocional y la construcción identitaria de 70 estudiantes a través de un proceso pedagógico interdisciplinar que incluye diferentes áreas como inglés, educación física y educación emocional.
Primero, el inglés funciona como un puente emocional, ya que al hablar de las emociones en otro idioma puede reducir la carga afectiva. Luego, la actividad física y lúdica ayuda a activar y conectar emocionalmente con el propio cuerpo. Y finalmente, mediante actividades socioemocionales, cada estudiante puede abordar cuestiones personales desde la reflexión. El prototipo de este proyecto incluye tanto la reflexión de los estudiantes plasmada en un diario digital bilingüe, como un tótem o una figura representativa que cada estudiante elige para ser impresa en 3D. Lo que aprendí del proyecto es de que todas las emociones, sean fuertes o no sean fuertes, son importantes de sentirlas porque es el ser humano. Y mi tótem es un búho. Para mí simboliza el amor, la confianza que he tenido en mí misma, el respeto y mis gustos. A mi nombre es Giancarlo Yogopa Setial y aprendí sobre este proyecto que puedo darle importancia en un objeto para demostrar lo que puedo alcanzar y lo que quiero. A mi tótem es una figura que representa un astronauta y es el sueño al cual quiero llegar, que es como pilotar una nave. Mi nombre es Lady Quasker. Lo que aprendí del proyecto es a controlar mis emociones, a saber cómo me siento, cómo controlarlas. Y mi tótem significa una película que es muy importante para mí, que me representa en mi niñez. Bueno, soy Iván Guerrero y aprendí que cómo controlar bien mis emociones, el buen manejo de ellas y lo que me puede beneficiar a saber controlarlas. Y mi tótem es el símbolo del hombre araña, porque a pesar de que él pues tenemos un problema, se cae, él se vuelve a levantar. Mi nombre es Samuel Realidad. Me llamo Karen y el proyecto es el mayor de la mayor parte. Como se puede ver, el impacto no se mide solo en objetos o en escritos, sino que por primera vez creamos un espacio pedagógico para que los estudiantes puedan sentir, reconocerse e iniciar su autoconstrucción. Listo, profes. Entonces, me gustaría escucharlos. ¿Qué impresión les dejó a ustedes este video? De ahí, ¿qué pueden tomar? ¿Qué enseñanza o qué creen ustedes que les aporta este video? ¿Qué impacto les dejó, profes? Recuerden que pueden escribir por el chat o pueden abrir micrófono, como ustedes quieran. ¿No los impactó? ¿No les dejó nada, profes? Hola, Hola, profe Eduardo. ¿cómo estás? Bueno, de pronto viendo un poquito el video y viendo la participación de los chicos, creo que nos puede servir a todos como para aterrizar que el proyecto, cuando uno, como tú lo decías hace un rato, que robótica no quiere decir tecnología, o bueno, no sé si decir más bien tecnología implementada en la cotidianidad. Cosas que a veces vemos como muy lejanas, porque cuando pensamos en robótica pensamos en ciencia no sé si decir de mucho nivel, y cuando tenemos desconocimiento pues nos cuesta más trabajo como llegar a ponerla en la realidad, ver que esto, digamos un poquito esos testimonios de los chicos y desde dónde nace la idea, le permite a uno decir que los proyectos se pueden dar, que no solamente es utilizar resistencias y programación, sino que parte como de la necesidad, como nos lo han venido ustedes planteando, de las necesidades pues, de la población, ¿no? En general. Y de pronto de reconocerse, no sé, de implementar las cosas que se tienen y de trabajar desde lo que hay en su territorio y las necesidades y de ahí construir un proyecto que más adelante obviamente llega a tener una implementación ya con algunos temas científicos
muy directos, pero que sí se puede empezar a trabajar desde el reconocimiento del territorio. Eso me parece como importante la idea. Muchas gracias, profe, de acuerdo contigo. Acá la profe Paula dice, Paula Sanabria, me pareció muy bonito el interés por fortalecer la identidad, que es algo que a veces no se ve relevante, pero que es importante para el desarrollo de los adolescentes. Y vincularlo con el laboratorio de esa forma es muy interesante. Exactamente, profes. Por eso quería traerles este video, porque yo sé que no es como el típico trabajo que se realiza en el laboratorio, pero que igualmente es muy importante y como que parte justamente de lo que identifican los profes ahí en Ipiales, se dan cuenta, digamos, como de todas estas situaciones psicoemocionales que están pasando los adolescentes y cómo pueden fortalecerlos y hacer ese proceso además llamativo. Vean ustedes que el tótem es algo supremamente personal, es tu identidad reflejada en una figura, ¿cierto? Entonces, eso mismo pueden ustedes ir pensando cómo desde la problemática, desde el reto, pueden ustedes generar algo que impacte a sus estudiantes, ¿cierto? O cómo pensarlo con ellos para generar algo que impacte, que tenga realmente un impacto social, un impacto, digamos, dentro de la comunidad académica, que trascienda, digamos, el mero ejercicio del laboratorio, que igualmente es importante, pero de todas maneras lo que se busca es que eso tenga un sentido, una razón de ser. La profe Sandra Convita dice, aporta muy buenas ideas, ya que de mi parte lo estaba viendo más complejo y más enfocado en herramientas solo tecnológicas. Esto me abre ideas para trabajar más sobre las necesidades propias de los estudiantes. Exacto, profe. Vean ustedes que por eso quería traer como este primer video, para que se den cuenta que no es solamente generar algunos prototipos físicos y cosas muy tecnológicas, sino hay una gama de posibilidades de lo que ustedes pueden trabajar. Desde esa parte de generar cosas muy específicas, como por ejemplo en el Guaviare recuerdo unos profes que trabajaron la parte de manejo de residuos, hicieron una caneca inteligente, donde le enseñaban a los niños también cómo se podía reciclar, que si era el color verde, entonces que para residuos sólidos. Otros trabajaron cosas más de emprendimiento relacionado, por ejemplo, con la elaboración de jabones artesanales. Entonces ellos utilizaban toda la parte, digamos, del laboratorio para hacer los moldes, para hacer los sellos, para hacer, digamos, los empaques. También utilizaban otro tipo de herramientas para hacer procesos de concientización, porque estos jabones los hacían a partir de aceite usado del comedor escolar. Entonces vean ustedes que hay una gama gigantesca de posibilidades y eso es lo que traigo como un poquito para que ustedes empiecen a hacer esa lluvia de ideas. Ahora, les pregunto, profes, en lo que ustedes ya han venido trabajando previamente, ¿cuáles ideas o cuáles retos ya han empezado como a identificar o problemáticas han empezado como a identificar? O sea, ¿qué problemática o qué reto ustedes están planteando en este momento? Me gustaría como que habláramos un poquito de esta parte, ¿cierto? Ideas. En este momento estamos haciendo lluvia de ideas, profes. ¿Qué se les ha ocurrido o qué se les está ocurriendo en este momento con base en lo que hemos visto hasta el momento? Cuéntenme un poquito también del contexto de Sierra Morena. Me gustaría entender un poco desde la parte, digamos, como tal de la comunidad educativa, desde la parte ambiental o desde la parte cultural o de la zona como tal. Cuéntenme un poquito. ¿Y eso cómo se traduce en sus retos o problemáticas, profes? ¿Mm? Sí, una manito levantada, la profe Ariana. Sí, bueno, el colegio Sierra Morena está ubicado en la localidad Ciudad Bolívar, eh, pues que es una localidad que históricamente ha sido, digamos que representada pues por población que en muchas ocasiones ha llegado de otras zonas del país y pues ahora también población extranjera. Digamos que una ciudad, una localidad autoconstruida que muestra pues el empeño de las familias pues por volver a echar raíces en otro lugar, diferente pues a sus territorios. Entonces, muchas familias pues ya llevan mucho tiempo ya aquí en la localidad, otras pues llegan nuevas constantemente. em, Tenemos pues también pues unos retos a nivel social que se han pues venido trabajando pues allí en la localidad. Pero pues también de pronto desde el semillero Biosierra que te contaba, nosotros pues hemos venido desarrollando investigación ambiental
Entonces, específicamente, de pronto hablando un poco de lo ambiental, contarte pues que tenemos un ecosistema único allí en Ciudad Bolívar, que es la Subxerofitia andina. No sé si de pronto lo habías escuchado. Es un ecosistema de montaña que permite conectar los páramos que están un poco más altos en altitud y los conecta con otros ecosistemas como los humedales. Entonces es un enclave súper importante, un conector ecosistémico y también hídrico para la ciudad de Bogotá y para Cundinamarca. El ecosistema está, digamos que ha estado fragmentado pues por temas de urbanización. Está en Cundinamarca y Boyacá, en varias zonas, pero específicamente en Bogotá, digamos que el único enclave que queda es ahí justo frente al colegio, en las montañas que vemos frente al colegio, que es allí se encuentra el Parque Ecológico de Montaña Cerro Seco. Digamos que hemos venido investigando este ecosistema. Inicialmente en los diagnósticos, pues nos arrojó que los y las estudiantes y en general la comunidad, incluso los docentes y las docentes, desconocen un poco la biodiversidad que tenemos en la localidad. Hay un desconocimiento y ese desconocimiento pues genera unos conflictos grandes allí, incluso el desconocimiento de los mismos vecinos pues genera arrojo de escombros, de residuos y otras problemáticas pues bien complejas que hay en el ecosistema. Entonces, pues, a partir de allí, pues, han surgido varios proyectos, pero comentarte de pronto específicamente para la idea que tenemos en este momento, pues, hemos construido un material pedagógico sobre la Subxerofitia andina y un cuento que habla de las especies y de la alondra cornuda que está en peligro de extinción. Entonces, queremos implementar para este material la parte de realidad virtual para poder llevar, digamos, ese material también a las otras sedes del colegio, que el colegio tiene 4 sedes, y poderlo llevar también a otros colegios de la localidad para poder generar ese conocimiento, esa apropiación pues de la biodiversidad, ¿sí? Entonces, ese es uno de los proyectos que ya está, digamos que andando, falta la implementación de la realidad virtual como tal, que es lo que pues queremos aprovechar en este espacio del laboratorio. Y bueno, pues también con la profe Jennifer se está formulando la parte de implementación con la estación meteorológica climática que también llegó. Entonces, pero pues bueno, para no alargarme tanto, ahí te comento ese ejemplo. Gracias. Muy bien, profe. No, a ti, muchas gracias por la contextualización y por todo lo que me comentaste. Van ustedes también, entonces ahí como lo que yo les decía, o sea, este tipo de propuestas no solamente repercute en la comunidad educativa, sino también vean ustedes que también en la población. Claro, digamos, los instrumentos están pensados y diseñados más hacia la comunidad educativa, pero el impacto realmente trasciende las fronteras de la institución educativa, sobre todo cuando hablamos de ecosistemas, el manejo de los ecosistemas, la fragilidad, digamos, de estos ecosistemas y sobre todo la incidencia del ser humano en el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, este ejemplo me parece muy, muy, muy bueno, profe, de verdad, mil gracias. ¿Algún otro profe que quiera comentar? Que ya tenga alguna idea, algún reto que esté identificando o que su grupo esté identificando. Sí. ¿Profe Erika? Sí, yo he venido como pensando, nosotras este año hicimos como una feria que tenía que ver con un tema de soberanía alimentaria, ¿sí? Digamos, de entender los procesos que los niños y niñas hacen alrededor del alimento, de cómo se cultiva, de cómo pues, se venía desarrollando y digamos que en alguna ocasión, en otra institución, yo trabajé con los niños de primero a quinto, como un trabajo con las huertas. En el colegio tenemos una huerta que pues ha sido un proceso de los compañeros de ciencias
y pues principalmente también del semillero que Adri nos contaba. Entonces, pues creo que es un espacio importante para que ellos puedan trabajar, ¿sí? Puedan entender esa importancia pues de sus alimentos, de cómo es todo el proceso incluso que pues nuestros campesinos hacen y todo el proceso que se requiere incluso para que lleguen a nuestra mesa y digamos que en ese marco poder implementar algunos elementos como elementos de programación para poder revisar la humedad del suelo, para poder revisar qué alimentos si se pueden o no se pueden cultivar en el espacio que estamos, por la temperatura, por el clima. Entonces, incluso creo que con las compañeras que están trabajando eso podríamos ir articulando ese proceso y pues ir acercando a los niños a este espacio. Súper, profe. Muchas gracias. Sí, mira, de hecho, cuando tú estabas hablando de la huerta escolar, me acordé que, por ejemplo, en Minca, en Sierra Nevada, ellos lo que hicieron fue, ahí trabajaron en bloque todos los profes de primaria. En Minca ocurrió algo bastante interesante y es que un proyecto fue todos los profes de primaria, otro proyecto fue todos los profes de bachillerato. Ellos lo decidieron así. Ustedes son totalmente libres digamos, de formar sus grupos, de sus ideas, es 100% libre. Pero lo interesante es que los profes de primaria se articularon para trabajar en torno a la huerta escolar. Entonces, por ejemplo, con los más chiquitos, con los niños de transición, con los niños de primero, trabajaban la parte, digamos, de lo que era realizar los dibujitos, la identificación de las plantas, que el tomate, la lechuga, lo que tenían en la huerta, ¿cierto? Con los más grandecitos trabajaban, digamos, ya con los niños de primero, segundo, un poquito más, los temas de ay, se me fue la palabra. Ay Dios. Todo lo que tenía que ver con los animalitos que hacen este proceso ay, se me fue la palabra. Polinizar. Ay, gracias, polinizar, mil gracias. De polinizar, entonces también todo este proceso lo trabajaban con los niños más grandecitos, eso lo hacían ahí mismo en el laboratorio, utilizaban las mesas, recuerden que esas mesas se pueden rayar, entonces utilizaban las mesas para hacer los dibujitos, utilizaban el tablero interactivo y adicionalmente con todo eso ellos empezaron a diseñar una cartilla digital, ¿cierto? Para hacer la identificación de estas planticas, con algunos audios de los niños explicando para qué servía el tomate, tenían algunas planticas medicinales, entonces también eso lo articularon con el conocimiento de los locales. Recordemos que en Sierra Nevada pues hay también buena cantidad de población indígena, entonces ellos también le preguntaban a algunos miembros, abuelas, abuelos, por ejemplo, que para qué servía una planta, cuál era su uso medicinal, entonces todo eso lo empezaron a traer, lo empezaron a articular y desde la parte física entonces ellos utilizaron la láser para hacer, digámoslo, letreritos de señalización como tal de la huerta y adicionalmente crearon los QR donde llamaba la información digital sobre las plantas. Entonces empezaron a hacer todo este proceso de articulación más el cuidado como tal de la huerta. Entonces, para que pues vean ustedes que esto puede tener muchas aristas, muchas formas de ver el proceso, como lo venía diciendo también la profe Erika. Acá en el chat la profe Sandra escribe: quiero trabajar sobre la autoestima de los estudiantes del grado sexto y séptimo, ya que se evidencia una muy baja autoestima en la gran mayoría de los estudiantes, debido a que son una población flotante y familias disfuncionales. Súper la idea, profes. Entonces, a mí este tipo digamos, de ideas me parecen muy interesantes porque ustedes ya están haciendo un reconocimiento más específico sobre problemáticas y necesidades. Está súper que piensen también, por ejemplo, en cómo se pueden utilizar los equipos, qué productos se pueden obtener, pero siempre recordemos y tengamos presentes nuestro punto de partida. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cierto? ¿Para quién estamos haciendo esto? ¿Qué buscamos con esto que estamos haciendo? ¿Cuál es el impacto que estamos buscando hacia los estudiantes, hacia sus familias? Entonces, por ejemplo, este tipo de trabajos también sobre la parte de psicoemocional, sobre la parte de autoestima, también son supremamente interesantes, profes. No sé si hay otro profe que quiera compartir alguna otra idea de problemática o reto. ¿Sí? ¿Me una manita delante de la profe Paula? Hola, buenos días. Un poco como que lo que veníamos pensando, sobre todo después de la reunión presencial que tuvimos con Andrés la semana pasada, era poder vincular algunas cosas de pronto que
son parte de los temas o de lo que cotidianamente vemos también en el colegio, pero que permitiera que fuese un poco más interactivo. Entonces, bueno, yo estoy en primaria y las áreas que yo estoy, las áreas que estoy dando en este año son principalmente sociales y unas clasecitas de ciencias. Entonces, un poco la idea era trabajar de la mano con otras compañeras de primaria que así no sean parte, digamos, del proceso de formación, como que sí están también interesadas en involucrarse y organizar un mapa de Colombia en 3D que pueda tener elementos interactivos donde entremos, sea a través, por ejemplo, del celular, en el caso de pensarlo también algo que pueda usarse desde el hogar o como desde diferentes espacios y no solo en el laboratorio, pero también en el laboratorio utilizando las gafas de realidad aumentada y que nos permita conocer elementos de los diferentes departamentos, digamos, alrededor de fauna, de flora, de costumbres, de gastronomía, de música, como que esos materiales que estén dentro de esa exploración, si bien pueden ser pues materiales que ya existen en internet y demás, pues también pueden ser materiales que los mismos grupos construyan, los mismos chicos. Desde el diálogo con sus familias, por ejemplo, quienes, como lo decía Adriana ahorita, pues no todos son de Bogotá, entonces de pronto desde eso que conocen de otros territorios o de donde vienen ellos o sus familias, pero también, digamos, desde la exploración previa también frente a eso. Entonces, digamos, no sé, nosotros vamos a hacer en mi grupo música de la región Caribe, entonces yo busco sobre eso y luego en el colegio empezamos a construirlo como la idea y luego como el producto que se vincularía como en ese material que luego se podría explorar también tanto en el laboratorio como fuera de él, ¿sí? Como en esa idea de que pueda ser mucho más amplio el uso. Y pues es como que a partir de esa idea, como que varias otras profes de mi sede y jornada que no están siendo parte de la capacitación, pues sí han querido también vincularse, permitiendo también que más estudiantes como que puedan hacer parte de esa construcción del material. Entonces, como que eso ha sido un poco desde ese reconocimiento del territorio, pero también un poco de los orígenes diversos que hay en la institución. Súper, profe, excelente idea. Exacto, o sea, ven ustedes cómo ya empiezan a proyectar muy bien las ideas y entender las problemáticas. Eso me parece muy importante. Yo hago mucho énfasis en esto porque ahorita que ya empiezo como a explicar un poquito más el dossier a profundidad, van a entender ustedes el por qué todo el tiempo tenemos que estarnos como preguntando, cuestionando, como de qué es lo que quiero hacer, qué queremos hacer con los estudiantes, ¿sí? Entender, por ejemplo, que del mapa de Colombia, pues todos lo conocemos, ¿cierto? Pero un mapa interactivo, un mapa que te muestra las diferencias entre un pueblo y otro o entre un departamento y otro, pues es un plus adicional enorme que además hace que los estudiantes generen otro tipo de interés, que le llame la atención a este tipo de información, ¿cierto? Es una forma de acercarlos a la misma información, pero de una forma mucho más didáctica. Entonces, todas esas iniciativas que ustedes me están contando, por eso me parecen tan interesantes. Y recordemos, aquí podemos hacer una buena sinergia entre todas estas ideas que tenemos con el laboratorio, pero también el quehacer pedagógico. Recordemos, profes, que no significa que todas las actividades que ustedes vayan a hacer con los estudiantes sí o sí tienen que ser en el espacio de laboratorio. No, como vieron ustedes en el video, buena parte del trabajo lo hicieron fuera del espacio de laboratorio, en los espacios de su clase. Ellos empezaron como a entender que, digamos, qué temáticas o qué cosas podían articularlo dentro de su espacio de clase y ya después iban a laboratorio y fortalecían otras cosas adicionales. Entonces también para que lo tengan presentes y no sientan que todo el tiempo y todo lo tienen que desarrollar dentro del laboratorio, no. Esto es abierto para que ustedes puedan decir en qué momento van con los estudiantes, en qué momento hacen actividades por fuera, si ustedes desean involucrar, digamos, personas de la comunidad, padres de familia, eso también, todo eso es válido, profes. Entonces, para que lo tengan ustedes presente. ¿Alguna otra idea, profes? Ok. Entonces,
Ahora sí vamos a entrar a darle un vistazo al dossier del proyecto. Recuerden que este documento yo ya lo compartí por el chat, por el WhatsApp del grupo. De todas maneras, después de hacer una revisión rápida de esto, profes, voy a mostrarles lo que va a ser nuestro Drive. Por supuesto, les voy a compartir el link de ese Drive, donde también está la copia de este dossier, ¿listo? Para que ustedes lo tengan o en el WhatsApp o lo tengan directamente en el Drive del grupo. Entonces, este dossier, como les decía, profes, es nuestra columna vertebral, ¿cierto? Lo que nos va a ayudar a estructurar y a centrar más nuestras ideas sobre lo que queremos hacer, ¿listo? Entonces, vamos a identificar como las partes generales que tiene y a revisar, digamos, un poco para resolver algunas dudas que ustedes tengan al respecto. ¿Listo, profes? La primera parte es de identificación. Entonces, la idea es que ustedes puedan darle un nombre de proyecto, un nombre que sea llamativo, que sea interesante para ustedes. No tienen que ser nombres largos como los que usualmente se le dan a los proyectos, sino, por ejemplo, como el que vimos de Ipiales. Pienso, luego existo. Ese es el nombre de proyecto de ellos. No tienen que ser nombres muy largos, pero pues que refleje un poco como la identidad de lo que se está trabajando con los estudiantes. El código interno del proyecto, ese código se lo doy yo, ¿listo? Entonces, digamos que son simplemente códigos secuenciales, entonces 01, 02, 03, dependiendo de la cantidad de grupos que haya. Entonces, por eso les digo, ese código lo doy yo. El municipio de departamento, que en este caso sería pues Cundinamarca, el nombre del laboratorio STEAM, que en este caso sería Sierra Morena. Otra institución educativa se aplica. En el caso de ustedes no aplica, profes, pero digamos en el caso de Ipiales había 9 instituciones que estaban participando en el proceso, entonces en el caso de ellos pues sí tenían que identificar de qué institución educativa sea. En este caso no. Docente líder o responsable, una personita que se va a identificar como el líder. No significa que esa es la única persona que va a trabajar en el grupo, pero sí es la persona que va a tomar como la batuta o las riendas de lo que se hace en el grupo. Entonces aquí ustedes colocan el nombre de esa persona, una sola persona. ¿Listo? Doctor acompañante, doctora acompañante, en este caso pues es mi nombre, Lina Paola Garzón. El apoyo técnico territorial es Andrés Medina, ¿cierto? La fecha de apertura del dossier lo pueden hacer si ustedes desean iniciar el dossier el día de hoy, pueden colocar la fecha de hoy, pueden colocar la fecha de cuando hagamos la visita presencial, eso sí depende del momento en que ustedes lo deseen empezar ya como a diligenciar. El canal de comunicación del grupo, profe, esto también lo diligencio yo, era lo que yo les decía. Entonces aquí vamos a establecer un canal de comunicación que va a ser el WhatsApp por grupos. Entonces aquí lo que yo hago es que cuando ya tenga el WhatsApp del grupo establecido, aquí coloco el link que nos lleva a ese grupo como tal. ¿Listo? Entonces ese también lo diligencio yo. Y el estado actual del proyecto también lo voy diligenciando yo. ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando, vamos viendo cómo van pasando ustedes de etapa en etapa. Entonces, nuestra primera etapa, ¿cuál va a ser? La formulación inicial, ¿cierto? Cuando estamos empezando a construirlo, a pensarlo, ¿cierto? Estamos haciendo nuestro primer borrador. Después pasamos a ajuste de formulación porque pues ya, digamos, tenemos un primer borrador que lo estamos empezando ya como a estructurar un poco más. Planeación metodológica, entonces aquí ya estamos fortaleciendo toda la parte de la ruta metodológica, ya lo estamos, digamos, entendiendo en función de qué actividades vamos a hacer, qué tiempo necesitamos para esto, ¿cierto? En implementación, entonces aquí ya está todo el proceso cuando ustedes ya están haciendo la parte de prototipado con los estudiantes, ya están generando sus prototipos. Recordemos que cuando hablamos de un prototipo no es solamente algo físico, sino también un prototipo puede ser considerado también un recurso pedagógico, ¿listo? También hablamos de un proceso de validación e iteración, entonces ya cuando ustedes tienen una primera versión de este prototipo y la están empezando como a probar, y la última fase cuando ya hemos hecho el proceso de cierre y socialización. Entonces vuelvo y repito, lo que tiene que ver con el código interno del proyecto, lo que tiene que ver con el canal de comunicación y el estado actual del proyecto, yo lo diligencio y esto pues yo lo voy modificando a medida que vamos avanzando. Por eso les decía que el dossier no es una cosa, digamos, cerrada en el sentido de que lo que escriben ya no se puede cambiar, no, esto está en constante estructuración. Ahora, con respecto a la identificación del grupo y la estructura, entonces aquí colocamos el nombre de los docentes que van a participar en el grupo, ¿listo? Entonces para cada uno colocamos su nombre completo, el área al que pertenecen, la cédula, el celular de la persona y el rol dentro del proyecto. ¿Qué significa esto, profes? No hay roles preestablecidos. Ustedes identifican qué roles pueden
necesitarse para su proyecto, y la idea es que, digamos, esa persona pueda tener ese rol. No significa que todo el tiempo esa persona tenga el rol. Por ejemplo, una persona que se identifique como la coordinadora del grupo. Entonces, no significa que va a ser la única persona que tenga la coordinación del grupo, pero sí se identifica ese rol a través de la persona. La idea es que si, por ejemplo, tenemos 3 docentes, podamos identificar al menos 3 roles. ¿Listo? Pero que la información esté para cada uno de los docentes vinculados. Ahora, como les decía, profes, digamos, la conformación de los grupos es totalmente libre, ¿listo? ¿Cuál es mi recomendación? ¿Cuál es mi sugerencia de acuerdo a la experiencia que he tenido con los anteriores laboratorios? Primero, e idealmente, que se hagan grupos de diferentes profes, ¿no? Se puede, sí, trabajar solitos, pero idealmente lo que se busca es que haya un trabajo colaborativo. Y también para efectos de tiempo y demás, a ustedes los resultados es un poco más fácil hacerlo en grupo que una persona respondiendo por todo el proceso y con los estudiantes. Entonces, mi recomendación es mejor trabajemos en grupo. Y lo otro, profes, es pensar también que podemos hacer un grupo con la cantidad de profesores depende única y exclusivamente de ustedes. Si quieren 2, si quieren 5, si quieren 7, no hay límite. ¿Qué les recomiendo yo también? Si tenemos muchos grupos en el laboratorio, el tiempo que van a tener ustedes disponible dentro del espacio del laboratorio va a ser menor. A mayor cantidad de grupos, menor tiempo disponible en el laboratorio. Entonces, mi recomendación es que podamos hacer, sí, una buena cantidad de grupos, pero que no sea una cantidad muy grande porque reduce la cantidad de tiempo en el laboratorio. Se los digo porque lo mismo sucedió en el semestre pasado, hice esta recomendación, más sin embargo en ese territorio se conformaron 13 grupos y a la final ellos quedaron un poco con la molestia de precisamente al haber tanto grupo que no podían tener muchas, digamos, reuniones de agenda, o bueno, agendamiento como tal del espacio del laboratorio precisamente por la cantidad de grupos que hay. Entonces, esa es una sugerencia que yo les hago, pero vuelvo y repito, la cantidad de grupos y sus integrantes, eso depende única y exclusivamente de ustedes, profes. Acá la información de los niños, niñas y adolescentes vinculados. Entonces, acá la idea es que ustedes, como les había dicho, si por ejemplo tenemos un grupo conformado por 3 profes, entonces la idea es que aquí haya el registro de mínimo 30 estudiantes, ¿listo? Colocar el nombre del niño, niña o del adolescente, el número de identificación y el grado al que ellos pertenecen. Esa es la información básica, ¿listo? Entonces, acá, si ustedes me están diciendo que tienen un registro, digamos, de 50 estudiantes, cuando ya son grandes, digamos que ustedes dicen, no, es que tenemos un registro de 100 estudiantes, pues lo que podemos hacer es que esta tablita la hacemos en un Excel y acá simplemente colocamos el link del Excel donde nos llama la información cuando son muchos estudiantes. Cuando son 20, 30, 40, lo podemos acá hacer directamente, no hay ningún inconveniente. Pero es muy importante, profes, que desde un comienzo identifiquemos los estudiantes con los que vamos a trabajar por 2 razones. La primera, porque entendemos también cómo van a hacer el tipo de actividades con ellos, y la segunda, para el ingreso al laboratorio, ¿listo? Recordemos que al laboratorio inicialmente ingresan los niños que hacen parte del grupo a realizar las actividades con ustedes. Por eso también es muy importante que los identifiquemos lo más rápido posible para que ellos a su vez también puedan ingresar con ustedes. Y en esta parte de verificación de participación y enfoque de equidad, simplemente entonces colocamos el número estimado de los niños, niñas y adolescentes vinculados, es decir, si acá tenemos entonces un listado de 50 niños, el número acá será 50. El número estimado de niñas vinculadas, entonces de esos 50 estudiantes, por ejemplo, 20 son niñas. Y aquí nos preguntan si se cumple el criterio de participación y enfoque. Si tenemos, por ejemplo, más del 50% de niñas, pues efectivamente se cumple. Si tenemos, por ejemplo, como les digo, son 50 estudiantes, 20 son niñas, se cumple parcialmente. O si, por ejemplo, son 50 estudiantes y solamente hay 5 niñas, pues entonces decimos que no. No es camisa de fuerza que siempre se tenga que decir que sí, porque eso también depende de los grupos, ¿sí? Entonces, es simplemente por tener un dato, un registro, pero no es, digamos, que se busque sí o sí a fuerza que se cumpla el criterio. Si se cumple, magnífico, pero no es, digamos, que ustedes estén forzados a cumplirlo sí o sí, porque depende obviamente de la heterogeneidad que haya en el grupo. Entonces, pues, hago esa salvedad para que no se sientan como forzados a buscar unos estudiantes para cumplir un criterio.
Listo. La siguiente parte que está relacionada con la formulación del proyecto situado. Entonces aquí nuevamente colocamos el título de nuestro proyecto, por ejemplo, pienso luego existo, ¿cierto? La síntesis breve del proyecto. ¿Qué es esto, profes? Literalmente como cuando uno lee un artículo o hace un artículo, tiene una primera parte que dice resumen, ¿cierto? Que te da una idea general de qué va a tratar lo que vas a leer. En este caso es más o menos la misma lógica. Esta síntesis breve del proyecto nos permite entender qué vamos a reconocer en este proyecto. Entonces yo aquí les doy como los tipsitos de lo que yo llamo el antes, el durante y el después. ¿Qué significa eso? El antes simplemente es en una frasecita, en una línea muy corta, colocar la problemática que hemos identificado, ¿cierto? Entonces hay una pérdida de conocimiento sobre los sitios turísticos e históricos del territorio, por ejemplo. Esa es la problemática. El durante, entonces, es mostrar lo que queremos hacer en ese momento. Entonces, a raíz de esta situación, queremos plantear un museo virtual donde los estudiantes y miembros de la comunidad puedan reconocer estos sitios que son patrimonio histórico y entender su importancia en el territorio. Listo. Y el después está relacionado con el impacto, ¿cierto? Este museo nos permite poder fortalecer el conocimiento intergeneracional y el conocimiento de la comunidad educativa sobre nuestro patrimonio histórico y cultural. Entonces es muy cortito, pero te está mostrando la problemática, qué quieres hacer y cuál es el impacto que buscas generar. Súper conciso, no tiene que ser una cosa muy larga, muy concisa, pero que nos está dando información muy práctica del proyecto. Problema o reto priorizado. Entonces aquí vamos a colocar cuál es la problemática que estamos identificando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como comentaba la profe Adriana, lo que tiene que ver con la parte del desconocimiento del ecosistema y el impacto que genera, digamos, las actividades humanas sobre ese ecosistema, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se manifiesta este problema en el territorio o en la institución educativa? Entonces, ahí ya se puede desarrollar mucho más la idea. Entonces, las personas no entienden que al botar residuos, al botar escombros, están afectando la relación ecosistémica que hay en esta zona y entonces esto lleva a que se afecten tanto las plantas como los animales, ¿verdad? Ahí se explica un poco más la idea. ¿Listo? ¿A quién afecta directamente? Entonces acá podemos decir, bueno, afecta a toda la comunidad en general, a las personas que habitan en el territorio. Habrán, digamos, proyectos que están más relacionados, digamos, con el enfoque de la institución. Entonces, ¿a quién afecta? A la comunidad educativa, a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, ustedes empiezan a identificar quiénes son esas personas que se afectan. Y por último, qué evidencias o situaciones concretas sustentan este problema, ¿cierto? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, en el lado de la parte de manejo de residuos, entonces ahí pueden colocar. Vemos que los botes de basura no están siendo utilizados de la manera correcta para el reciclaje. Estamos viendo que la mayoría de los niños, niñas, adolescentes están depositando la basura en el piso y no están siendo conscientes de cómo afecta el que el entorno esté sucio, por ejemplo. Entonces aquí son ideas muy concretas de cómo vamos evidenciando y cómo vamos haciendo visible esa problemática. Entonces acá yo les desgloso un poquitico más esa parte de descripción del problema como para que lo podamos pensar a profundidad. Entonces aquí en la problemática podemos preguntarnos qué situación concreta afecta a nuestra comunidad o institución, ¿cierto? ¿Cómo la viven los estudiantes, las familias o las personas que están en ese territorio donde nosotros estamos trabajando, donde tenemos esta injerencia, ¿cierto? Entonces, esto nos permite hacer como una especie de ruta, donde estamos analizando nuestro contexto, ¿cierto? Estamos entendiendo cuáles son esas necesidades que hay en torno a la institución educativa Sierra Morena o al territorio, digamos, específico en el caso de Ciudad Bolívar, ¿cierto? La descripción de ese problema, ya las estamos haciendo visibles, el alcance, ¿cierto? Que estamos buscando generar un proceso de concientización, queremos limpiar específicamente esa zona, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo lo evidenciamos, cierto? Entonces, lo que les decía, si estamos viendo que hay un problema de falta de concientización sobre el manejo de los residuos, ¿cómo lo estamos evidenciando? Las canecas no se están utilizando de manera correcta o simplemente ni se están usando. Hay una mayor cantidad de residuos en el suelo, por ejemplo. O en el caso de los comedores escolares, no se están aprovechando los residuos orgánicos que están saliendo de ahí y esto está generando, digamos, acumulación de residuos que llevan a malos olores, aumento de mosquitos y otro tipo de cosas, ¿cierto? Y el impacto en la comunidad.
comunidad educativa o la comunidad en general. Entonces, de esta manera podemos generar una idea mucho más estructurada de una problemática o un reto que va a ser nuestro punto de partida. En esta sección vamos a identificar un poco los saberes locales y actores involucrados, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuáles son esos saberes locales, comunitarios o experienciales que dialogan con el proyecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso, me lo estoy inventando, en el caso, por ejemplo, de entender por qué hay una afectación en el ecosistema, ¿cierto? Podríamos preguntarle a través de los niños, a los padres de familia, si ellos, por ejemplo, alguna vez han arrojado residuos en la calle, por ejemplo, o si hay una fuente hídrica cercana, si han arrojado residuos a ese río, o si ellos han hecho, o entienden por qué es importante ese ecosistema, ¿cierto? Entonces, tú llamas un poquito ese saber comunitario, ese saber local. Ahora, si, por ejemplo, hay personas que identifiquen algunas especies y dicen, sí, yo conozco este animalito, yo conozco esta especie de esta planta, ¿cierto? En mi época este animalito se veía así, así, así. Entonces, esos saberes muy locales, muy cotidianos, los podemos llamar. En algunos proyectos son muy visibles, en otros cuestan un poquito más, pero podemos tenerlos presentes. Actores comunitarios e institucionales vinculados, ¿cierto? O potencialmente vinculables. ¿Por qué el potencial? Porque es posible que en este momento no podamos vincularlos, pero si nuestro proyecto continúa, podemos pensar en ellos a futuro. Por ejemplo, si estamos hablando nuevamente de este tema ambiental, del tema ecosistémico, pensar en la CAR puede ser un aliado, ¿cierto?, que nos permita fortalecer esos procesos de educación, ¿cierto? O la Secretaría de Educación en sí misma, o la Secretaría de Ambiente, por ejemplo. O ya digamos más concreto, pensar en los padres, pensar en los estudiantes, en los profes de la institución educativa, en sus directivas, digamos que si estamos hablando de algo sobre conocimiento tradicional, entonces los sabedores y las sabedoras de la zona, ¿cierto? Entonces aquí listamos aquellos actores que estamos identificando y en esta parte donde dice papel de estos actores dentro del proyecto, decimos el rol específico de cada uno. Entonces, por ejemplo, si aquí escribimos padres de familia, acá colocamos padres de familia. El rol de ellos es ayudar en los procesos, digamos, facilitarle los procesos a los estudiantes para que puedan participar en el proyecto y aportar conocimiento sobre el manejo de residuos en el entorno aledaño a la institución educativa, por ejemplo. Entonces, colocamos el actor y escribimos el rol uno por uno, ¿sí? Si yo tengo 5 actores, para cada actor voy a tener los 5 roles. Tengo mi actor, tengo su rol, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos presente. En la parte de preguntas y objetivos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra pregunta orientadora de investigación? ¿Cierto? Ahorita les voy a dar como unos tipsitos para tener en cuenta esto, nuestro objetivo general, ¿cierto? De manera general, qué es lo que queremos hacer y los objetivos específicos, ¿listo? Entonces, esos objetivos específicos van a ser muy importantes para entender también cómo lo vamos a hacer. Entonces, como les decía, con respecto a los actores involucrados, vamos a decir cómo ellos van a participar. Más adelante, cuando estemos mirando las actividades, es entender, por ejemplo, cómo los involucramos. Si estamos hablando de padres de familia, si estamos hablando de sabedores locales, vamos a decir, no, pues con ellos vamos a hacer entrevistas o talleres o encuestas. Si estamos hablando de los estudiantes, no, con ellos vamos a hacer unos talleres prácticos para identificar tal cosa, ¿listo? Hay escenarios, por ejemplo, un proyecto donde era un trabajo de una profe que trabajaba con niños pequeños de transición y lo que buscaba ella era que se redujera un poco la dependencia de los niños a los celulares, ¿cierto? Entonces, lo que buscaba era que a través del laboratorio se generaran fichas y cosas que fueran didácticas para trabajar con los niños. Pero parte de su trabajo no era exclusivamente de ella con los niños, sino que involucraba a los niños de noveno o a los estudiantes de noveno para elaborar, por ejemplo, tangrama y otro tipo de fichas que pudiesen ser usados con los niños de primaria. Entonces, los estudiantes de noveno hacían esta parte del tangrama y ellos mismos también trabajaban con la profe para ese proceso educativo con los niños chiquitos. Entonces, vean ustedes que tenemos otra población que son los estudiantes de noveno que tienen un rol específico dentro del proyecto. Entonces, para que vean ustedes que también puede haber ese proceso de comunicación entre diferentes grados y entre primaria y bachillerato, si de pronto ustedes lo consideran pertinente. Conocimiento local. Como les decía a ustedes, es entender esos conocimientos de la cotidianidad que pueden fortalecer nuestro proyecto. ¿Listo? La pregunta orientadora. Entonces, aquí les traigo unos ejemplitos como para
tratar de fortalecer un poquito más. Acá los traigo, por ejemplo, con un caso que se vio en Zipaquirá. Muchos, así tal cual lo escribió los profes cuando hicieron su identificación de reto. Muchos pequeños comercios y emprendimientos turísticos locales aún tienen baja presencia digital, lo que limita su visibilidad frente a visitantes nacionales e internacionales. Listo, esto fue lo que ellos identificaron como su reto o su problemática. ¿Cómo hacen esto? ¿Cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Cómo podrían los estudiantes diseñar herramientas digitales o estrategias tecnológicas que ayuden a pequeños negocios de Zipaquirá a mejorar su visibilidad y comunicación con turistas? ¿Listo? Entonces vean ustedes que ahí empezamos a anclar lo que estamos encontrando de la problemática con lo que queremos hacer. Con respecto a los objetivos del proyecto, acá nos podemos quedar un momento y pensar sobre qué queremos lograr o transformar con este proyecto. Aquí podemos pensar en verbos como diseñar, construir, sensibilizar, reducir, prototipar, implementar, ¿cierto? Entonces, eso depende mucho de cómo ustedes lo enfoquen y de las necesidades que encuentren ustedes. Hasta ahí, profes. ¿Tienen ustedes alguna duda? Listo. Con respecto a esta parte de las líneas STEAM y propuesta inicial de solución. Entonces, aquí vemos un listado de líneas STEAM. Por ejemplo, robótica educativa, electrónica maker, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, energías renovables, ciencia y ambiente, ingeniería y construcciones, diseño, modelación e impresión 3D. Otra, porque no, para que no esté acá identificada. No es que se seleccione solamente uno. Eso depende de ustedes. Si solamente van a trabajar robótica educativa, pues nos quedamos con robótica educativa. Pero habrán, por ejemplo, proyectos donde trabajen temas de ciencia y ambiente, energía renovable, trabajen temas de diseño, modelación e impresión 3D. Pueden irla señalando, simplemente la ponen en negrita o la subrayan como quieran ustedes o le cambian de color la opción que ustedes consideran pues que hace parte de las líneas que quieren profundizar. La propuesta inicial de solución. Entonces aquí van a colocar cuál va a ser esa solución, ¿cierto? Con respecto a lo que quieren ustedes hacer para, en parte, contribuir a la, valga la redundancia, a la solución de esa problemática que han identificado, ¿cierto? Entonces acá teníamos nosotros cómo podrían los estudiantes diseñar herramientas digitales. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Con los estudiantes se van a elaborar herramientas digitales tales y tales y tales, y estas estrategias tecnológicas para ayudar a los pequeños negocios de Zipaquirá a mejorar su visibilización y comunicación con los turistas, o sea, desarrollan más la idea en esta parte de la solución. Entonces vean ustedes que la información todo el tiempo está, digamos, como si tiene un hilo conductor que va dándole la formita y se va entendiendo cada una de las partes, ¿listo? El tipo de producto o resultado esperado. De igual manera, no significa que tienen que escoger uno, pueden escoger varios, depende de lo que ustedes quieran hacer. Quieren hacer, por ejemplo, un prototipo físico. Me voy a concentrar más en la elaboración de una caneca inteligente para la enseñanza y manejo de los residuos sólidos. Ok, perfecto. Otros dicen, no, yo me voy más hacia la parte del recurso pedagógico, hacia la parte de enseñanza, como les decía en el caso, por ejemplo, de la profe que trabajó con los niños de noveno y con los niños de transición, ¿cierto? Otros hablan de experiencia en el laboratorio y dicen, no, nos vamos a enfocar en el impacto que tiene el enfoque STEAM en el proceso, digamos, de concentración y de manejo de los espacios de los estudiantes. Entonces, el laboratorio va a ser nuestra herramienta principal, el laboratorio STEAM. Entonces, nos vamos con la experiencia de laboratorio. Otros tienen sistemas de monitoreo y medición. No queremos medir, por ejemplo, variables climáticas, o si tenemos una huerta queremos medir variables relacionadas, por ejemplo, con humedad, con el pH, con, bueno, otras cosas. Listo. O una estrategia comunitaria. No, acá nosotros vamos a hacer un museo interactivo, entonces pues vamos a trabajar con la población local, vamos a entrevistar a sabedores, a sabedoras, a padres de familia, a otros miembros. Entonces, eso depende de lo que ustedes quieran elegir. Puede ser uno o puede ser varios. ¿Listo? Acá es muy importante en esta solución entender qué vamos a crear o desarrollar en el laboratorio y cómo se conectan esas herramientas con la solución. Entonces, como les decía previamente, está muy bien pensar en que vamos a utilizar la impresora 3D o que queremos utilizar las gafas o que queremos utilizar, por ejemplo, la parte de brazos robóticos, o sea, lo que hay en el laboratorio. Pero la pregunta es, ¿para qué lo vamos a utilizar? ¿Cierto? ¿Cuál es la función de esto? Entonces aquí yo les traigo un ejemplo.
vamos a crear contenidos de promocionales en inglés o francés para los turistas, ¿cierto? Pensando en qué? En que esta información va a fortalecer a esos pequeños comerciantes que hay en el sector, ¿cierto? Para que puedan interactuar más fácilmente con el turista extranjero. Entonces, perfecto, lo vamos a hacer de esta manera y vamos entonces a desarrollar un material informativo bilingüe sobre la cultura local, por ejemplo, en este caso era de Zipaquirá. Entonces, ustedes ya lo empiezan a aterrizar de qué es lo que quieren hacer y qué es lo que van a desarrollar. Entonces, la solución tiene que ser algo muy práctico, muy concreto y que ustedes realmente sientan que lo pueden hacer. ¿Listo? El uso previsto del laboratorio. Entonces, aquí vamos a describir cuáles son esos equipos, herramientas o líneas que son específicas del laboratorio que queremos usar y que consideramos que efectivamente vamos a usar y para qué las vamos a usar. Si yo estoy hablando de que quiero utilizar la impresora 3D, ¿para qué la quiero? Entonces, si nos regresamos al ejemplo de Siento Luego Existo, bueno, es que quiero diseñar con los estudiantes el tótem, ¿cierto? El tótem personal y la impresora 3D, pues es precisamente para materializar este tótem. Perfecto, ya. Quiero la cortadora láser para generar los empaques que van a servir para mi producto como el jabón artesanal. Entonces, tener muy claro el para qué, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que yo les comentaba a ustedes de lo que se hizo en Minca. Ellos querían hacer unos tablones informativos con el código QR. Entonces tenían la fotico del tomatico, tenían como tal el nombre tomate y al lado tenían el QR. Entonces tú podías en la misma huerta ver como tal la identificación de la planta, pero adicionalmente tener el código QR para con tu celular ver cuál era la información de la cartilla digital. Entonces eso depende cómo ustedes lo quieran proyectar. Esta parte, profes, es súper importante porque es la que nos va a definir nuestro paso a paso, la ruta metodológica y cronograma por fases. Entonces, ¿qué tiene esto? Primero, una descripción breve de la metodología general del proyecto, ¿cierto? Ahorita la voy a escribir un poquito más. Y el cronograma por fases. Vamos a identificar las fases, el objetivo de la fase, las actividades principales, los responsables, recursos, equipos requeridos y producto parcial esperado. Yo aquí siempre traigo un ejemplo, profes, que yo creo que es un poco más fácil de entender y muy práctico, y es sobre cuando nos vamos a meter a la cocina a intentar algo nuevo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer por primera vez una torta. Entonces, para que yo tenga claro, ¿cierto?, cómo voy a hacer esa torta, primero tengo que entender cómo las fases. Una primera fase es, por ejemplo, el alistamiento o la preparación de los ingredientes que voy a usar, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la fase, ¿cuál es? Poder identificar y reunir todos los ingredientes que necesito para la elaboración de la torta, ¿cierto? Las actividades principales. Voy a alistar la harina, voy a medir, digamos que voy a pesar la harina, voy a medir cuántos gramos necesito de harina, voy a recolectar los huevos que necesito 3 huevos, ¿cierto? Entonces empiezo a escribir las actividades específicas y en este caso, pues los responsables y los recursos requeridos para esto. ¿Y cuál es el producto parcial esperado? Bueno, listo, tengo todos mis ingredientes organizados para empezar el desarrollo de la torta, listo, para empezar a hacerla. Entonces, ustedes dirán, pero es que eso es muy obvio. Sí, resulta que a veces cuando nosotros no hacemos como ese paso a paso y ese listado, se nos olvidan cosas que son muy obvias y que por el camino decimos, ay, tuve que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí, pues, obvio que uno tiene que alistar los ingredientes. Y resulta que al no hacer ese listado, a mí me envió el pequeño detallito que había que echarle, por ejemplo, no el huevo completo, sino solamente la clara, y yo cogí, ¡pum!, le metí todo. Y me equivoqué. Entonces, para que lo tengamos presente de esa manera. ¿Listo? Entonces, la metodología general lo que busca es responder a la pregunta de cómo vamos a realizar el trabajo con los niños, niñas y adolescentes para llegar a nuestra solución planteada. Entonces, por ejemplo, el grupo puede decir, se planteará la metodología de aprendizaje basado en proyectos para desarrollar con los niños, niñas y adolescentes un folleto informativo digital sobre la cultura local, ¿cierto? Listo, ya estamos identificando qué tipo de metodología y qué es lo que vamos a hacer específicamente. Entonces no tienen que ser cosas súper extensas, concisas, pero que tengan toda la información clara. La ruta metodológica, entonces acá ya se los voy a dar a ustedes como de una manera un poco más elaboradita, ¿cierto? Lo que les decía de las fases. Estas fases son totalmente libres. Ustedes eligen el nombre de la fase. Eso responde 100% a las necesidades de su proyecto. Entonces acá yo simplemente les estoy trayendo un ejemplo como para hacerlo entender un poco más fácil,
pero ustedes eligen cómo denominan sus fases, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo acá denominé una fase que se llama ideación y definición de los retos territoriales. Esa era mi primera fase. Una segunda fase, identificación de la solución y prototipado. Una tercera fase que está relacionada con las pruebas y ajustes del producto esperado. Y una última fase que tiene que ver con la socialización del prototipo a la comunidad educativa. Entonces, en mi primera fase de ideación, yo que encontré como objetivo, o qué objetivo propuse yo, priorizar la problemática que afecta al territorio o la institución educativa y definir la solución más adecuada. Listo, ya ese es mi objetivo. ¿Qué actividades voy a hacer? Entonces, una actividad puede ser el reconocimiento del laboratorio con los niños, niñas y adolescentes, también el diálogo para priorizar la problemática que queremos abordar. Listo, estoy identificando mis actividades. ¿Quién va a tener esta actividad, digamos, a cargo? ¿O quién va a liderar este proceso? Me inventé el nombre. Por ejemplo, la profesora Claudia Pérez. Acá es muy importante que ustedes no coloquen los nombres de los profes, porque a veces me colocan docentes participantes. Claro, pero si yo tengo un grupo con 7 personas, ¿cuál de los 7 es quien va, digamos, a asumir la batuta del proceso? Vuelvo y repito, no es que sea la única persona que haga el proceso de ideación, pero pues es la persona que está, digamos, al frente de ese proceso. ¿Listo? Recursos, equipos requeridos. Entonces, para poder hacer este primer reconocimiento, yo voy a utilizar la pantalla interactiva, vamos a trabajar con los estudiantes con el set Spike Prime, vamos a trabajar con la parte también de la impresora 3D. Perfecto. Esos 3 son los que vamos a utilizar inicialmente. ¿Y cuál es mi producto parcial esperado? Listo. Entonces, que las secciones 1 y 2 del dossier estén completamente diligenciadas. Eso es. Entonces, si se dan cuenta, no tiene que ser una cosa extremadamente larga, pero sí que les permita a ustedes cómo identificar cuáles son esas fases, esas cosas importantes. Y tenemos la parte de los hitos esperados, ¿cierto? Estos hitos esperados es lo que esperamos lograr. ¿Qué significa? Esta parte de acá, profes, esto sí lo dejamos igualito, ¿listo? No lo vayan a cambiar. Desde la parte de la formulación inicial, ¿cuál va a ser nuestro hito? Entonces, nuestro hito será poder contar con un proyecto totalmente estructurado, con objetivos, metodología, resultados esperados claros. Listo, esa es nuestra descripción. La evidencia esperada, dossier del proyecto completamente diligenciado y estructurado. Ya. Y así para cada una de los elementos o hitos que vamos viendo. Solución inicial, prototipo preliminar. Entonces aquí va a estar muy de la mano de lo que escribimos en la casillita de la solución inicial, ¿cierto? Descripción. Desarrollar con los estudiantes una plataforma bilingüe en inglés y francés que nos permita mostrar información local sobre el territorio. Listo. Evidencia esperada, la plataforma digital bilingüe disponible para la población en general. Entonces, así para cada una de las partes, profes. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna duda? Yo sé que esto es un poco denso y tocaba hacerlo porque pues, es importante que tengan como claro las partes del dossier para que ya se vayan acercando, lo vayan diligenciando sin miedo. Súper, si por ejemplo ya tenemos ese avance para la sesión presencial, ayuda un montón, profes. Entonces, no sé si hasta aquí tengan ustedes alguna duda al respecto. Listo, veo que no. Entonces, igual, recuerden ustedes que yo todo el tiempo estoy disponible por el WhatsApp, entonces en el momento que revisen el dossier, en el momento en que ustedes ya, digamos, empiecen a trabajarlo, si tienen alguna duda, igualmente me pueden escribir que yo voy a estar muy pendiente. ¿Listo? Ya para finalizar, profes, la sesión del día de hoy, voy a hacer un recorderis como de recomendaciones y compromisos a tener en cuenta. ¿Listo? Primero, es de vital importancia que ya empiecen a conformar el grupo STEAM con sus compañeros, a darle un nombre a ese proyecto. En el caso de que ustedes, por ejemplo, ya tengan esa parte adelantada, que ya tienen su grupo, me pueden informar en este momento o si lo consideran que es mejor para el momento de la sesión presencial, como ustedes quieran. Lo importante es que no pase del tiempo de la sesión presencial porque para ese momento ya tenemos que tener definidos los grupos. ¿Listo? Como les decía, pueden tener los integrantes que ustedes deseen, no hay un número limitado. ¿Listo? Recomendación, pues mejor que tengan buena cantidad de compañeros y menor cantidad de grupos para que eso no les implique a ustedes, digamos, después problemas a futuros por el espacio de agendamiento del laboratorio.
Segunda recomendación, como les decía, ir seleccionando los niños, niñas y adolescentes que van a ser parte del grupo STEAM. Recordemos, al menos 10 niños por profesor. Si son más, bienvenidos sean, pero al menos que sean 10 por profesor. ¿Listo? Entonces, si son 40, si son 4 profes, 40 estudiantes como mínimo, ¿vale? Identificarlos con su nombre, con todo, como lo miramos en el dossier. Ajustar la problemática territorial y el reto que ha sido priorizado por el grupo. Algunos de ustedes ya tienen ideas mucho más claras, mucho más aterrizadas, entonces la idea es que con este ejercicio de preguntarnos para qué, el cómo, puedan ustedes aterrizarlo mucho más. De tal manera que en nuestra sesión presencial tengamos esos dos momentos. Un primer momento donde vamos a reunirnos ya en los grupos, vamos digamos, a estructurar más ese reto territorial, lo vamos a compartir con los compañeros, y un segundo momento donde ya nos vamos a enfocar en el dossier y en algunas herramientas que tanto Andrés como yo les podemos dar para ir fortaleciendo este dossier. Entre más rápido lo tengan, mejor, profes, porque este dossier, como les digo, es la columna vertebral y les va a permitir trabajar mucho más fácil y manejar el tiempo. Recordemos que 12 semanas parece mucho, pero cuando estamos en la práctica, el tiempo se nos va pasando y pasa rápido. Entonces, para que tengamos presente dónde estamos parados, cuánto tiempo requerimos para cada actividad y que no se vean ustedes apretados de tiempo en todo este proceso. ¿Listo? Y revisar el dossier del proyecto, que es el documento maestro del proceso formativo del laboratorio STEAM. Entonces, si esto, profes, de verdad, váyanlo cogiendo, váyanlo revisándolo, para que lo tengamos súper presente. ¿Listo? Y simplemente quiero cerrar ya con esta frasecita, esta presentación, y es que comencemos este recorrido de aprendizaje, exploración e innovación educativa con nuestros niños, niñas y adolescentes. Los invito a esto, a que ustedes empiecen a fortalecer todas esas ideas que ya tienen y que vean la verdadera utilidad que tiene tanto el laboratorio como este proceso. Ya para finalizar, profes, quiero devolverme muy rapidito aquí a lo que les decía. Esto es lo que les voy a compartir ahorita a ustedes el link. Este va a ser nuestra drive de laboratorio. ¿Listo? Acá nos vamos a remitir todo el tiempo. ¿Qué vamos a encontrar? Una primera carpetica que se llama Bitácoras Digitales. Por supuesto, en este momento está en blanco porque no hemos conformado los grupos, pero ¿cuál es la idea? Que a medida que ustedes vayan trabajando con los niños, niñas y adolescentes, que en el laboratorio, fuera del laboratorio, ustedes puedan ir colocando sus evidencias aquí. ¿Cuáles son sus evidencias? Foticos, videos, si por ejemplo hicieron un diseño, el diseño de lo que vayan a hacer en 3D o en cualquier otra cosa. Si hicieron una encuesta, pueden colocar, si ustedes quieren, ahí la información de la encuesta. O sea, todo lo que haga parte, digamos, de esta parte de las evidencias, que es muy importante para ir nutriendo y conociendo el proceso también con los estudiantes. ¿Listo? Entonces, esto se irá, digamos, alimentando en la medida en que se conformen los grupos. Entonces, siempre van a estar acá las carpetas de sus grupos y ahí van a poder colocar la información. Esta carpeta de presentaciones y sesiones virtuales, profes, es la información que ustedes siempre van a tener disponibles. Por ejemplo, para el día de hoy ya se encuentra disponible el PDF con toda la información que yo les mostré. ¿Listo? Recuerden que estas sesiones son grabadas, profes. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si algún profe en algún momento no se puede conectar a alguna sesión o quiere, digamos, recordar algo de la información, la idea es que ustedes puedan recurrir a la grabación para poderla, digamos, revisar. Entonces, acá también va a estar eso. Cuando ustedes hagan presentaciones hacia los compañeros, la idea es poder también grabarlo de tal manera que ustedes lo tengan todo disponible aquí. Siempre va a estar acá. ¿Listo? Y esta carpeta de proyectos es muy importante, porque acá, como les decía entonces, está el dossier de proyecto, que es el mismo que les mandé a ustedes por el WhatsApp. Aquí está disponible. ¿Cuál es la idea, profes? Que ya sea que lo descarguen del WhatsApp o lo descarguen de aquí. Si lo descargan de acá, entonces hacen la copia, ¿cierto? Porque esto, pues si ustedes lo empiezan a modificar, pues queda modificado para todo el mundo. Entonces la idea es que esto sea como un lienzo en blanco que ustedes puedan descargar. ¿Cuál es la idea? Que cuando ustedes lo descarguen, nos vamos a esta carpetica de proyectos y suban ese documento acá, profes. Acá es súper importante que tengan presente que ese documentico de ese dossier que van a tener ustedes acá, lo van a estar alimentando en línea. ¿Por qué? Porque recuerden que yo todo el tiempo voy a estar viendo sus avances, haciendo, digamos, comentarios. Yo también hago comentarios en documentos, sugerencias para ayudarles un poquito. Entonces, necesito la versión actualizada del documento. Si ustedes lo trabajan solamente en su computador, yo me quedo con una versión desactualizada que no es la que ustedes tienen en ese momento.
Y recuerden que esto lo trabajan en grupos, entonces la idea es que todos los profes puedan acceder a su documento en el momento que lo necesiten. Entonces, esto también, la idea es que nos quede listo en la primera sesión presencial. Listo, que nos queden los documentos acá ya puestos en la carpeta como corresponde. Entonces, esta es nuestra carpeta, todo el tiempo vamos a tener acceso a esto, toda la información es para todos los profesores, entonces, para que lo tengamos presentes. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, profes? Listo, perfecto. Listo, profes, entonces de verdad yo sé que la información de hoy fue un poquito densa, era necesario hacer toda esta presentación, pero yo creo que ya esto les da a ustedes una idea mucho más aterrizada de qué es lo que se espera del programa, qué es lo que se busca también con el dossier y cómo vamos a ir trabajando en las próximas sesiones. Entonces, profes, de verdad les agradezco muchísimo por su participación, por su tiempo. En este momento les voy a compartir de manera directa aquí en el chat, también lo voy a hacer ahorita más adelantico, en el WhatsApp, el enlace de registro de asistencia para que por favor me colaboren con el diligenciamiento de este registro. Y cualquier duda, inquietud, profes, porfa, me van comentando. Yo estoy muy pendiente en el WhatsApp. ¿Listo? Entonces nos veremos en la próxima sesión presencial. Muchas gracias, profes. No hay nada, profe Jennifer. Que tengan muy buen día y nada, nos veremos entonces, si Dios quiere, ya de manera presencial la próxima semana. Feliz día también, profe Stephanie. Que estén muy bien. Gracias, bonito día.